La primera señal de que algo estaba terriblemente mal fue la cantidad de mensajes que el celular de Mariana Garza recibió después de que anunciara que lo había perdido todo. No eran mensajes de consuelo, no eran llamadas de preocupación. Eran mensajes calculados, llenos de indirectas, todos llegando dentro de un intervalo de 40 minutos, como si se hubieran puesto de acuerdo, pero nadie había acordado nada con ella. Mariana tenía 34 años. Había construido una empresa de consultoría financiera desde cero, trabajando 18 horas diarias durante 6 años seguidos, renunciando a relaciones, a fiestas, a fines de semana, a todo lo que una persona normal llama vida. Y cuando finalmente vendió todo por $10 millones, creyó que la paz llegaría junto con el depósito bancario. No llegó. Lo que llegó fue silencio. Y después, peor que el silencio, llegaron ellos. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La venta se cerró un martes por la tarde, de manera discreta, tal como Mariana lo había planeado. Sin fiesta, sin celebraciones, sin anuncios públicos. Su abogado, Diego Salazar, había sido categórico desde el inicio de las negociaciones. Ni una sola palabra antes de la firma de los documentos finales. Y Mariana obedeció, como había obedecido cada instrucción de él en los últimos 2 años del proceso. Diego no solo era bueno en lo que hacía, era el tipo de hombre que veía 3 movimientos por adelantado en cualquier situación, como un ajedrecista que no deja a su rey desprotegido ni por un segundo. Cuando el depósito cayó en su cuenta esa tarde, Mariana se quedó sentada sola en su departamento en la Ciudad de México, mirando la pantalla de la computadora por un tiempo que ella misma no supo medir. $10 millones, un número con el que había soñado tantas veces a lo largo de 6 años que había perdido por completo el sabor de la fantasía. Y ahí estaba, real, concreto, inmóvil en la pantalla. Ni el ruido que ella esperaba, ni el alivio que le habían prometido años de esfuerzo acumulado. Solo silencio. Un silencio extraño, de ese tipo que no está vacío, sino lleno de algo que no tiene un nombre fácil. El departamento estaba exactamente igual que cualquier otra noche. La luz de la cocina encendida por descuido, el ruido distante del tráfico de periférico allá abajo, la taza de café frío en la mesa que había olvidado tirar. Todo igual, y al mismo tiempo todo diferente, porque había un número en la pantalla que cambiaba matemáticamente todo, pero no cambiaba nada en el aire a su alrededor. Fue Diego quien rompió esa extraña sensación, llamando a las 7 de la noche con una voz diferente a la habitual. No era la voz profesional de siempre, esa controlada y precisa que Mariana había aprendido a reconocer como señal de que todo iba según lo planeado. Era algo más cauteloso, más quirúrgico en la elección de las palabras, como alguien que sabe que la siguiente frase cambiará el rumbo de una conversación. Le dijo que necesitaba que hiciera algo, una cosa específica, esa misma noche, que llamara a su familia y les contara una mentira, no cualquier mentira, una bien construida, ensayada, casi verdadera en la forma en que siempre lo son las mejores mentiras. Mariana debía decir que la venta había salido mal, que un problema contractual de última hora había congestionado todo el proceso, bloqueado transferencias, complicado acuerdos, que lo había perdido todo, o casi todo, y que estaba empezando prácticamente desde cero después de 6 años de trabajo. Mariana se quedó en silencio por unos segundos después de escuchar eso. Luego preguntó por qué. Diego respondió con una frase que ella nunca olvidaría. Porque necesito saber quién va a aparecer para ayudarte y quién va a aparecer para usarte. Y a veces, Mariana, la única manera de ver eso con claridad es crear las condiciones para que cada persona muestre lo que realmente es. Ella no lo entendió por completo en ese momento. Había algo en el razonamiento que parecía excesivo, casi paranoico, pero también había algo en la voz de Diego que no era una exageración. Era convicción. Y Mariana había aprendido a lo largo de 2 años que cuando Diego hablaba con ese tono,
Había una razón que ella aún no lograba ver, pero que pronto sería evidente. Confió en él. Y llamó a su familia. La madre de Mariana, Leticia Garza, contestó al segundo tono, como si estuviera esperando. Mariana le contó la historia que Diego había preparado con ella. Cada detalle calibrado, cada pausa calculada para sonar natural. El problema con el contrato, el dinero que no llegó, la empresa que se había desmoronado entre papeles y cláusulas, y promesas rotas de compradores que se echaron para atrás en el último momento. Leticia escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Mariana terminó, esperando cualquier cosa, tal vez un abrazo verbal, tal vez una pregunta sobre qué necesitaba, su madre solo dijo que tenían que verse, que había cosas que resolver, que era mejor que Mariana fuera a la casa de la familia al día siguiente, temprano. No le preguntó si su hija estaba bien. Mariana colgó el teléfono y se quedó mirando la pared del departamento por un rato. Había algo en ese tono, algo que todavía no podía nombrar con precisión, pero que le pesaba en el pecho, como una piedra que alguien había dejado ahí sin avisar. Llamó a su hermano mayor, Carlos. Él contestó después de 4 tonos, como alguien que estaba ocupado en otra cosa, y decidió concederle su atención por obligación. Escuchó la historia con un silencio distinto al de su madre, más tenso, más calculado. Había una respiración controlada del otro lado que Mariana registró sin saber muy bien qué hacer con ella. Cuando terminó, Carlos dijo que era una lástima, que Mariana siempre había sido demasiado impulsiva en los negocios, y que ojalá eso le sirviera de lección sobre los riesgos de crecer demasiado rápido. No preguntó qué necesitaba, no ofreció nada. Colgó con una prisa que parecía funcional. Llamó a su tía Beatriz, hermana del padre que había muerto 3 años antes. La tía se agitó de una manera que sonó mal desde el principio, haciendo preguntas sobre contratos y documentos, y si Mariana había firmado algo que transfiriera algún bien a terceros antes de que apareciera el problema. No era la curiosidad de quien se preocupa por el bienestar de su sobrina. Era la urgencia de quien está intentando entender el tamaño del daño antes de saber si aún queda algo por salvar para sí misma. Mariana colgó y se quedó sentada en la oscuridad del departamento. Entonces el celular comenzó a vibrar. Primero un mensaje de su prima Lucía, con quien apenas había hablado en 3 años, que había desaparecido por completo después de un malentendido mínimo que ninguna de las dos tuvo energía para resolver. Decía que se había enterado de las noticias y que si Mariana necesitaba un lugar donde quedarse, podía contar con ella. Demasiado amable, demasiado específica, como si supiera exactamente lo que había pasado antes de que Mariana la hubiera llamado siquiera. Luego, un mensaje de su tío Miguel, a quien Mariana veía una vez al año en Navidad y que jamás había mostrado un interés especial en su sobrina, más allá de la cortesía mínima que exige el parentesco. Le dijo que tenía una propuesta que podría ayudar a Mariana a salir de esa situación. Después, otra prima. Luego, un primo lejano, que Mariana apenas podía ubicar en el árbol genealógico. Después, un amigo de la universidad que no veía desde hacía 5 años, pero que de alguna manera se había enterado de la situación demasiado rápido como para ser una coincidencia. 40 minutos. Todos los mensajes llegaron en un lapso de 40 minutos. Mariana puso el celular en la mesa y respiró hondo, despacio, con la respiración de alguien que intenta organizar lo que está viendo antes de reaccionar. Había un grupo, tenía que haberlo. Un grupo de WhatsApp, donde alguien había esparcido la noticia antes de que ella siquiera terminara de llamar a todos. Alguien que recibió la información primero y de inmediato la reenvió, no por preocupación, sino por alguna razón que ella aún no lograba ver con claridad, pero que empezaba a tomar forma en los bordes de lo que ya sabía. Le mandó un mensaje a Diego a las 10 de la noche. Están reaccionando más rápido de lo que esperaba. La respuesta llegó en segundos, como si él tampoco estuviera durmiendo. Lo sé. No te duermas antes de revisar tus correos. Bandeja de entrada, asunto sin texto. Mariana abrió la computadora.
Había un correo enviado desde el servidor del despacho de su padre, Eduardo Garza, dirigido a una dirección que ella no reconocía, y que le había sido reenviado por un remitente anónimo, sin texto, sin explicación, sin firma. Solo el archivo adjunto, un PDF escaneado con la resolución ligeramente torcida de quien digitalizó con prisa. Era un acta de asamblea, fechada 3 semanas antes, con el nombre de Eduardo Garza en la línea de aprobación y las firmas de otros 2 miembros de un consejo cuyo nombre leyó 3 veces seguidas, antes de aceptar que estaba leyendo bien. Fideicomiso Patrimonial Garza. Un nombre que Mariana nunca en su vida había escuchado. Leyó el acta entera 2 veces, luego una tercera vez más despacio. Después se quedó inmóvil con las manos sobre el teclado por un rato. El fideicomiso había sido creado por su abuelo, Roberto Garza, antes de morir. A Mariana nunca se le informó sobre su existencia. Y de acuerdo con el acta, había una reunión programada para 4 días después, en la cual los miembros del Consejo Familiar votarían por la exclusión permanente de Mariana como beneficiaria, basándose en una cláusula que describía situaciones de inestabilidad financiera comprobada del heredero como condición suficiente para su destitución. La mentira que Diego le había instruido contar había funcionado como un gatillo perfecto. Ellos estaban esperando eso. Habían estado esperando un momento así durante mucho más tiempo del que ella podía imaginar. Mariana no durmió esa noche. Se quedó en el escritorio del departamento con el documento abierto en la pantalla, leyendo y releyendo cada línea del acta como si las palabras fueran a cambiar de significado si las miraba el tiempo suficiente. No cambiaron. El fideicomiso patrimonial Garza había sido constituido por su abuelo Roberto, con un valor inicial que a lo largo de 22 años de rendimientos e inversiones conservadoras, pero consistentes, había crecido a algo cercano a los 8 millones de dólares. Un patrimonio silencioso, administrado por la familia dentro de una estructura que aparentemente existía desde hacía décadas, sin que Mariana supiera que había sido incluida como beneficiaria, y sin que nadie juzgara necesario mencionárselo en ningún momento. Ella había construido una empresa desde cero durante 6 años, la había vendido por 10 millones, y había un fideicomiso de 8 millones acumulado a nombre de la familia que jamás se le presentó como una realidad. La pregunta que le dio vueltas durante toda esa madrugada no era sobre el dinero en sí, era sobre el motivo del silencio. ¿Por qué esconderlo durante todos estos años? ¿Por qué ahora, exactamente en este momento, intentarían excluirla formalmente? ¿Qué había cambiado en la ecuación que hacía de esa semana el momento elegido? La respuesta llegó cuando Mariana llamó a Diego a las 6 de la mañana. Él ya estaba despierto, lo cual no le sorprendió, y le confirmó que él también había pasado la noche trabajando en algo que aún no le había mostrado. Diego le explicó con la precisión de siempre, armando el panorama pieza por pieza. El fideicomiso había sido estructurado con una cláusula de exclusión condicional, algo que su abuelo Roberto había insertado originalmente como protección contra la dilapidación del patrimonio por herederos irresponsables, pero que en manos de quienes administraban el consejo familiar había sido reinterpretada a lo largo de los años de una manera gradualmente más conveniente para ellos. Eduardo Garza, el padre de Mariana, era el fiduciario principal desde la muerte de Roberto. Carlos, el hermano, había sido incluido como fiduciario secundario 3 años antes, en un anexo a los estatutos que ocurrió sin notificación formal a los demás beneficiarios. La tía Beatriz integraba el consejo consultivo desde el principio. En conjunto, los 3 tenían poder suficiente para iniciar el proceso de exclusión de cualquier beneficiario que demostrara, entre otras condiciones, incapacidad de gestión financiera comprobada por hechos recientes. La mentira sobre la pérdida de la empresa les había dado exactamente la munición que necesitaban, en el momento en que la necesitaban. Pero Diego había previsto la posibilidad de algo así, y se había preparado con una paciencia y una anticipación que Mariana apenas empezaba a comprender. Le pidió que fuera a la reunión familiar
que Leticia había convocado para esa mañana, que fuera sola, aparentemente. Que observara todo, respondiera poco, no reaccionara emocionalmente por más difícil que fuera, y sobre todo, que no firmara ningún documento sin que él estuviera presente en la sala. Mariana le preguntó cuándo llegaría. Él le dijo que estaría ahí, pero que ella no debía saberlo con antelación en el sentido de actuar diferente por eso, y que la familia tampoco debía tener ningún indicio de que él aparecería. La casa de la familia Garza estaba en una zona tranquila de San Ángel, una de esas casas antiguas y sólidas, con muros de piedra y techos altos, que guardan en su propia arquitectura a toda una generación de historias que prefieren no contarse en voz alta. Mariana había crecido entre esas paredes, había aprendido a caminar en ese pasillo largo que llevaba de la entrada hasta la cocina. Había dormido en la recámara del segundo piso, donde las ventanas nunca cerraban bien en invierno, y el frío entraba por una rendija fina que ninguna remodelación había logrado eliminar por completo. Pero cuando estacionó su auto frente a la fachada, esa mañana gris y fría, la sensación no fue de pertenencia. Fue de extrañeza, de ese tipo específico que ocurre cuando un lugar familiar, de repente, deja de tener sentido de la manera en que siempre lo tuvo. Como si la casa fuera un escenario, y ella estuviera a punto de entrar a escena sin conocer completamente el guión que los demás ya habían ensayado. Leticia abrió la puerta antes de que Mariana tocara. Estaba demasiado arreglada para hacer una mañana en casa, un detalle que Mariana registró sin comentar, guardándolo junto con todos los demás. Había café en la mesa del comedor, vasos con agua, una silla posicionada con una precisión ligeramente artificial frente a la sala donde Eduardo y Carlos ya estaban sentados. La tía Beatriz estaba recargada cerca de la ventana, con el teléfono en la mano, pero sin mirar la pantalla, en un estado de atención que fingía ser distracción. Era una disposición calculada. Mariana lo reconoció de inmediato, con esa parte de su mente entrenada por años de reuniones de negocios, para leer la posición de las personas en un ambiente antes de que se diga una sola palabra. No era una reunión familiar, era una audiencia, y ella era la única que había llegado sin preparación visible. Eduardo no se levantó cuando ella entró. Carlos tampoco. Leticia cerró la puerta con cuidado, el tipo de cuidado que no es cortesía, sino control del entorno. Mariana se sentó en la silla destinada para ella. Eduardo colocó un sobre la mesa, con una deliberación que parecía ensayada. Grueso, con el nombre de ella impreso al frente en papel de calidad, el tipo que usan los despachos de abogados cuando quieren que los documentos parezcan definitivos e incuestionables al tacto. Dijo que había llegado el momento de regularizar algunos asuntos pendientes relacionados con el fideicomiso. Que, dadas las circunstancias recientes de las que todos habían tenido conocimiento, el Consejo había evaluado cuidadosamente la situación de Mariana y concluido que era en beneficio de todos que ella se retirara formalmente de su condición de beneficiaria, que existía una cláusula clara y legítima en los estatutos originales, que el proceso sería rápido y discreto si ella cooperaba. Carlos añadió, sin mirarla directamente a los ojos, que era lo mejor para la familia en su conjunto. Lo dijo con ese tono que Mariana había escuchado toda su vida, ese tono que presenta una decisión ya tomada, como si todavía fuera una conversación. Mariana se quedó en silencio por un momento. Miró el sobre, miró a su padre, miró a su madre, quien desvió la mirada hacia la ventana con una rapidez que fue en sí misma una respuesta. Pidió abrir el sobre antes de que avanzara cualquier conversación. Eduardo asintió con la cabeza, como si fuera una concesión generosa a una petición razonable. Mariana lo abrió despacio, con cuidado, sin prisa. Leyó la primera página entera antes de darle la vuelta. Leyó la segunda, la tercera. El documento era una carta de renuncia voluntaria a los derechos como beneficiaria del Fondo Patrimonial Garza, con efecto inmediato tras la firma, acompañado de una cláusula que prohibía cualquier impugnación legal futura basada en los mismos hechos y circunstancias descritos. Era permanente.
era total, que había sido redactado de manera que quien lo firmara pareciera estar haciéndose un favor a sí misma al simplificar una situación compleja. Mariana volvió a poner el documento sobre la mesa con cuidado calculado. Dijo que necesitaba un momento para pensar antes de tomar cualquier decisión. Eduardo respondió que no había mucho tiempo disponible, que la asamblea formal del consejo estaba programada para 3 días después, y que si no firmaba voluntariamente y de buena fe, el proceso de exclusión seguiría de todas formas por la vía legal, solo que con consecuencias más amplias que podrían implicar cuestionamientos públicos sobre la gestión que ella había hecho de la empresa que acababa de perder. Leticia se acercó y puso la mano en el hombro de Mariana con una suavidad que parecía ensayada frente al espejo. Le dijo que era complicado, pero que la familia estaba intentando preservar lo que el abuelo había construido con tanto esfuerzo, que no era personal, que se trataba del patrimonio, no de ella. Carlos dijo que Mariana siempre había sido impulsiva desde niña, que el abuelo había previsto ese tipo de situaciones cuando insertó las cláusulas de protección. La tía Beatriz permaneció junto a la ventana, en silencio absoluto. Mariana respiró hondo, esa respiración larga y controlada que había aprendido en los primeros años de su empresa, cuando las negociaciones se ponían tensas y necesitaba 2 segundos para no responder con emoción lo que debía ser respondido con claridad. Y entonces, la puerta de la sala se abrió. Diego Salazar entró con un portafolio negro bajo el brazo y esa expresión que Mariana había aprendido a reconocer en los 2 años que trabajaron juntos. Concentración total, sin sombra de nerviosismo visible, el tipo de calma que no es indiferencia o desprecio, sino el control absoluto de quien sabe exactamente dónde está pisando y hacia dónde va. Eduardo se quedó rígido en su sillón. Leticia se apartó de Mariana como si hubiera sido empujada por algo invisible. Carlos abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir sin lograr articular ninguna frase útil. Diego saludó a todos con una brevedad que no dejaba espacio para la ceremonia ni para el tipo de educación que hace perder el tiempo. Dijo que era el abogado de Mariana y que, dada la naturaleza de los documentos presentados en esa reunión, su presencia era necesaria antes de cualquier firma o decisión formal. Eduardo encontró la voz después de unos segundos, con un esfuerzo visible por recuperar la compostura. Dijo que esa era una reunión privada de familia y que la presencia de un abogado externo no había sido acordada por nadie. Diego respondió con la misma naturalidad de quien comenta sobre el clima de afuera, que cualquier reunión que involucrara documentos legales vinculantes dejaba de ser privada en el momento en que una de las partes había involucrado abogados en la preparación de dichos documentos, incluso si optaba por no presentarlos formalmente a la otra parte. Puso el portafolio sobre la mesa junto al sobre de Eduardo, con un cuidado que no era cortesía, sino marcaje territorial. Dijo que había alguna información que la familia Garza necesitaba conocer antes de seguir adelante con cualquier proceso. Lo que vino después fue como ver una estructura cuidadosamente construida empezar a desmoronarse mientras los constructores todavía estaban adentro, sin poder entender exactamente en qué momento el piso se había vuelto inestable. Diego abrió el portafolio y comenzó a presentar, con esa voz controlada que nunca subía de tono, pero que llevaba un peso específico en cada pausa, documentos que había reunido y organizado a lo largo de los meses anteriores. Estados de cuenta del fideicomiso, con fechas y montos resaltados. Correos internos intercambiados entre miembros del consejo, algunos de los cuales discutían explícitamente la situación de Mariana, incluso antes de que apareciera cualquier problema real. Actas de reuniones del consejo que nunca le habían sido comunicadas a Mariana, a pesar de que ella era beneficiaria con derecho a notificación según los propios estatutos originales del fondo. Registros de transferencias realizadas entre el fideicomiso y una cuenta corriente a nombre de una empresa de consultoría financiera que pertenecía, verificado en el registro público, a Carlos Garza. No había nada improvisado en aquello. Era una arquitectura construida a lo largo de años, utilizando la ausencia de Mariana como espacio operativo,
aprovechando el hecho de que a ella nunca se le informó de la existencia del fondo para mover dinero sin que hubiera cuestionamientos de ninguna parte que no fuera cómplice del proceso. Eduardo intentó interrumpir 2 veces con objeciones sobre el contexto y la interpretación. Diego lo dejó terminar cada frase antes de responder, sin elevar la voz, sin retroceder, respondiendo cada punto con un dato específico que hacía la objeción insostenible. Leticia se quedó de pie en medio de la sala durante buena parte de ese proceso, con las manos entrelazadas al frente, el rostro con esa expresión que Mariana había reconocido desde niña, el rostro de quien está calculando la salida más segura mientras finge no estar calculando absolutamente nada. Carlos fue el primero en quebrarse visiblemente, no con lágrimas, no con una confesión dramática. Se quebró en la postura, en los hombros que descendieron centímetros imperceptibles, pero reales, en la mandíbula que aflojó la rigidez mantenida desde que Mariana cruzó la puerta. Era el rostro de quien se da cuenta de que el juego terminó antes de haber aceptado internamente que la partida ha acabado. Diego explicó que Mariana había sido mantenida al margen del conocimiento del fideicomiso de manera deliberada y documentada, que los documentos presentados esa mañana no constituían una protección legítima del patrimonio familiar, sino un intento coordinado de consolidar el control exclusivo sobre un bien al que ella tenía derecho garantizado por el testamento de su abuelo. Dijo que la cláusula de exclusión por inestabilidad financiera había sido insertada en un anexo a los estatutos 6 años antes, exactamente 2 años después de la muerte de Roberto Garza, en una reunión del Consejo convocada sin notificar a los beneficiarios que no eran miembros. La sala se quedó en silencio. El tipo de silencio que no es una pausa, sino una conclusión. Mariana miró a su padre durante ese silencio. Eduardo Garza tenía 70 años, el cabello cano cortado con esa precisión que siempre había sido una especie de sello personal suyo, esas manos grandes que ella recordaba de su infancia sosteniendo el periódico doblado por la mitad, las herramientas del jardín los sábados, el volante del coche en los viajes largos de domingo cuando la familia todavía hacía ese tipo de cosas. Manos que ella había mirado por años como símbolo de algo sólido, de un tipo de seguridad que había llevado como un hecho dado durante toda su infancia. Esas manos ahora tenían un temblor leve pero visible mientras descansaban sobre sus rodillas. Ella no sintió enojo en ese momento, sintió algo más extraño, más difícil de identificar por su nombre. Como cuando una fotografía antigua que guardaste con cuidado y cariño finalmente muestra, bajo una luz diferente, una verdad que había estado escondida en las sombras desde el día en que se tomó la foto. Diego dijo que había 2 opciones concretas disponibles. La primera, la familia Garza firmaba esa misma mañana los documentos de reconocimiento formal e irrevocable de los derechos de Mariana como beneficiaria plena del fideicomiso, con registro inmediato ante notario y copia para el abogado de Mariana. La segunda, Diego presentaría el lunes siguiente una demanda solicitando una auditoría completa e independiente de todos los movimientos del fideicomiso en los últimos 12 años, con la petición de suspensión cautelar inmediata de los fiduciarios mientras se llevaba a cabo la auditoría. Eduardo dijo con una voz que había perdido buena parte de la autoridad con la que había llegado a la reunión que eso era chantaje. Diego respondió que era una elección y que tenían como plazo hasta las 5 de la tarde de ese mismo día. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos no fue una negociación en ningún sentido real de la palabra. Fue una capitulación en cámara lenta, con cada intento de resistencia siendo desarmado con precisión antes de que pudiera tomar fuerza. Eduardo intentó argumentar que los estados de cuenta habían sido sacados de contexto y que había explicaciones legítimas para cada movimiento. Diego respondió con fechas, montos y nombres específicos que hacían imposible sostener cualquier argumento de contexto sin mentir directamente, lo cual Eduardo aparentemente no estaba dispuesto a hacer frente a los documentos físicos. Carlos intentó sugerir que había contratos reales detrás de la empresa de consultoría,
que los servicios prestados eran legítimos y verificables. Diego puso sobre la mesa copias de los contratos, todos con fechas retroactivas que no correspondían a los metadatos digitales de los archivos, una inconsistencia que cualquier perito informático identificaría en horas. Leticia se quedó en silencio durante casi todo este proceso. No intentó argumentar técnicamente, no intentó convencer con emociones. Se quedó sentada con las manos en el regazo, mirando un punto fijo que no era nada, solo la pared, con esa expresión de quien está procesando algo demasiado grande para procesarlo en público. Mariana observó a su madre durante gran parte de ese tiempo. Leticia Garza había sido durante toda la infancia de Mariana la persona a la que más quería impresionar. No por miedo, sino por admiración genuina. Inteligente, organizada, con esa manera particular de entrar a cualquier lugar y reorganizar silenciosamente todo a su alrededor con una eficiencia que parecía natural, pero que Mariana había aprendido mucho más tarde en la vida que era completamente calculada e intencional. Siempre había creído que esa eficiencia era protección, que era la forma en que su madre cuidaba de todos a su alrededor. Solo ahí, en esa sala, con esos documentos sobre la mesa y ese silencio pesado en el aire, Mariana entendió que la eficiencia de Leticia nunca había sido protección, era gestión, y Mariana había sido gestionada durante décadas con una habilidad tan sofisticada que había confundido el control con el amor durante demasiado tiempo. La tía Beatriz salió de la sala en algún momento durante la presentación de Diego, en silencio, sin anunciar a dónde iba. Mariana escuchó la puerta trasera cerrarse con un cuidado que parecía culpable. Cuando Eduardo finalmente dijo que necesitaba tiempo para consultar a su propio abogado antes de firmar cualquier cosa, Diego respondió que era un derecho absolutamente legítimo, pero que el plazo para la firma voluntaria era hasta las 5 de la tarde de ese mismo día. Que a las 5:01 el plazo estaría formalmente cerrado y la demanda procedería automáticamente el lunes. Eduardo miró a Mariana por primera vez desde que Diego había entrado en la sala. No era la mirada de un padre viendo a su hija, era la mirada de alguien evaluando a una adversaria que había resultado estar más preparada de lo que parecía a la distancia. Le dijo que había cambiado. Mariana respondió que había aprendido. Lo dijo con una calma que la sorprendió a sí misma. Eduardo y Carlos salieron de la sala juntos, con la urgencia contenida de dos hombres que necesitan tener una conversación privada de inmediato. Leticia se quedó. Por un momento, las dos estuvieron solas en esa habitación que olía a madera vieja y a café que se había quedado caliente demasiado tiempo en la cafetera. Mariana esperó. Esperó que su madre dijera algo con el peso suficiente para reorganizar los últimos 20 años de una manera diferente a como se estaban organizando en ese momento. Leticia dijo que había hecho lo que creía que era correcto para la familia. Lo dijo como si fuera una frase completa, como si la intención resolviera la acción. Mariana le preguntó si ella había participado en la decisión de ocultar el fideicomiso. Leticia no respondió directamente. Dijo que había cosas que eran complicadas, que Eduardo tomaba ciertas decisiones y que ella había aprendido a lo largo de 40 años de matrimonio a no cuestionar algunas de ellas. Lo dijo como si fuera una explicación suficiente, pero sonó a una confesión que había tomado la forma de una excusa. Mariana se puso de pie, agradeció el café que no había bebido y salió de la casa sin esperar respuesta. Diego la encontró en el pasillo, en voz baja. Le dijo que Eduardo le había enviado un mensaje al abogado particular de la familia y que con base en los documentos presentados, probablemente firmarían antes de las 5 de la tarde. También le dijo que había una última cosa que necesitaba resolverse antes de que todo terminara, algo que no era parte de los documentos del fideicomiso, ni de ningún proceso formal. Mariana le preguntó qué era. Diego le dijo que había algo que el abuelo había dejado. No en el fondo, no en ningún documento formal o público, algo aparte, personal, que le había sido confiado por un contacto del despacho de Roberto, con instrucciones muy específicas de cuándo debía ser entregado a Mariana. Mariana lo miró por un momento. Diego le dijo que las instrucciones eran directas.
entregarlo solo después de que la verdad sobre el fideicomiso hubiera salido completamente a la luz. Se sentaron en el auto de Diego frente a la casa, con el motor apagado y la tarde empezando a enfriar afuera con ese frío específico de la Ciudad de México en las tardes nubladas. Diego sacó del interior de su portafolio un sobre pequeño, de papel crema ligeramente envejecido, con el nombre de Mariana escrito a mano en una caligrafía que ella reconoció incluso antes de procesar conscientemente que la había reconocido. Era la letra de su abuelo Roberto, inconfundible con esas letras ligeramente inclinadas hacia la derecha que había mantenido idénticas desde que ella era niña y que a ella siempre le habían parecido de alguna manera elegantes, sin poder explicar por qué. Se quedó sosteniendo el sobre por un rato sin abrirlo, con el papel entre los dedos, sintiendo el peso ligero de algo que había esperado el momento adecuado por más tiempo del que ella sabía. Su abuelo había muerto 8 años antes, cuando Mariana apenas estaba en el inicio de la construcción de su empresa, antes de cualquier resultado significativo, en un periodo en el que ella era esencialmente invisible para buena parte de la familia. Roberto Garza había sido, durante todos esos años de construcción silenciosa, el único miembro de la familia que había mostrado un interés genuino en lo que ella estaba intentando crear. El único que hacía preguntas y escuchaba las respuestas con esa atención que no es educación, sino presencia real. Lo había extrañado mucho en los años que siguieron, más de lo que había admitido para sí misma en voz alta. Abrió el sobre con cuidado, con el tipo de cuidado que se tiene con las cosas que no pueden deshacerse después de abrirse. Adentro había una carta escrita a mano de 2 páginas y una llave pequeña, del tipo sencillo que abre cajas de seguridad de bancos o cajones con cerradura particular, con una etiqueta de papel amarillenta por el tiempo que indicaba solo un número, 247. La carta empezaba sin rodeos, de la manera en que Roberto Garza siempre se había comunicado con ella, directo, sin los adornos que reservaba para otros contextos, con esa seriedad afable que hacía que cada palabra estuviera cargada de significado real. Escribía que había previsto lo que pasaría, no como profecía o pesimismo, sino como una lectura honesta de las personas que había criado o dejado entrar en su vida a lo largo de los años. Había visto en Eduardo, su propio hijo, una tendencia que había empeorado con el tiempo de confundir la protección con el control, de tratar el patrimonio como un instrumento de poder en lugar de un recurso para construir. Había visto en Carlos la facilidad perturbadora de justificar lo conveniente como necesario, de encontrar argumentos razonables para acciones que no lo eran. Había visto en Leticia la habilidad de permanecer estratégicamente adyacente a decisiones equivocadas, sin asumir nunca la responsabilidad directa por ninguna de ellas. Y había visto en Mariana, desde niña, algo diferente. No superioridad moral ni una virtud especial. Roberto siempre había desconfiado de las personas que se creían virtuosas. Solo una disposición genuina a construir en lugar de esperar, a trabajar en lugar de maniobrar, a hacer en lugar de exigir. Había reconocido en eso algo de sí mismo y había decidido, mucho antes de cualquier diagnóstico o premonición de muerte, que había una parte de lo que había construido que debía ir directamente a ella, sin pasar por el filtro de personas cuyos intereses eran otros. La llave abría una caja de seguridad registrada a nombre de una pequeña fundación privada que Roberto había constituido discretamente 12 años antes de su muerte. La fundación había sido estructurada fuera del alcance del fideicomiso familiar, con una abogada en Valle de Bravo como gestora neutral, con instrucciones de mantenimiento independiente hasta que Mariana accediera a la caja con la llave original. Dentro de la caja había documentos de una propiedad rural a las afueras de Valle de Bravo, escrituras notariadas a nombre de la fundación, con Mariana designada como única beneficiaria y administradora a partir del momento en que se abriera formalmente la caja. La propiedad había sido valuada, según una nota que Roberto había incluido en la carta, con la discreción de quien no quiere que el número sea el punto central, en unos $5 millones en la época en que la escribió.
Con 12 años de plusvalía en terrenos boscosos de Avándaro, el valor actual sería considerablemente diferente. La carta terminaba con una frase corta que Mariana leyó 3 veces. Construye algo que nadie pueda quitarte. Y más abajo, en letras un poco más pequeñas, como si fuera un añadido pensado después, tú siempre has sabido hacerlo. Yo solo quise asegurarme de que tuvieras espacio. Mariana dobló la carta con el mismo cuidado con el que había abierto el sobre y se quedó mirando por la ventana del auto hacia la casa de su familia. Las ventanas del segundo piso, encendidas con esa luz amarilla de tarde que había sido el escenario de innumerables cenas, discusiones y silencios de infancia. El garaje lateral, donde Eduardo guardaba herramientas que nunca usaba pero que tampoco tiraba, como si acumularlas fuera en sí mismo una forma de seguridad. La cerca del jardín que necesitaba pintura desde hacía años y que nadie había arreglado porque nadie la necesitaba, porque la fachada principal estaba cuidada y lo que quedaba a los lados siempre pasaba a un segundo plano. Todo igual. Exactamente como lo había dejado en su última visita, antes de la venta, antes de Diego, de su estrategia y de sus revelaciones. La casa no había cambiado en nada. La que había cambiado era ella. Diego le dijo suavemente que si quería, podían ir al banco esa misma tarde, que había verificado los registros de la fundación y que todo estaba en perfecto orden, esperando solo el acceso con la llave original. Mariana dijo que quería ir en ese mismo momento. El banco estaba en un edificio de granito gris en el centro de la Ciudad de México, de esos que parecen haber sido construidos con la intención explícita de durar más que cualquier otra cosa a su alrededor, con esa solidez arquitectónica que inspira una confianza casi involuntaria. Mariana firmó los formatos de acceso a la bóveda, con la misma pluma con la que había firmado los documentos de la venta de su empresa semanas antes. Una coincidencia que notó sin comentar, pero que guardó como un detalle que le pertenecía a ese día de una manera muy particular. El gerente los acompañó hasta la sala de cajas de seguridad en el sótano, un ambiente con olor a metal y aire acondicionado constante, donde las paredes estaban cubiertas de pequeñas puertas numeradas en filas organizadas con una simetría que tenía algo de ritual. La caja 247 estaba en el tercer nivel, exactamente a la altura de los ojos, como si hubiera sido colocada con la intención de ser encontrada sin esfuerzo cuando llegara el momento. La llave de su abuelo entró en la cerradura con una suavidad que sugería cuidado en su fabricación y conservación a lo largo de los años. Adentro había un sobre más grande que el de la carta, un folder sellado con lacre de cera que se había oxidado levemente con el tiempo, pero que permanecía intacto, y una tarjeta de presentación de un despacho de abogados en Valle de Bravo con un nombre y un número de contacto escrito a mano en el reverso con la letra de Roberto. El folder contenía las escrituras de la propiedad, exactamente como se describía en la carta. 430 acres en Avándaro, con una casa principal construida en los años 52, estructuras secundarias que los documentos identificaban como un granero convertido y una casa de huéspedes. Los avalúos más recientes en el archivo eran de 12 años atrás. El número que aparecía ahí, en dólares, era considerablemente mayor que el valor del fideicomiso familiar que Eduardo había intentado usar como instrumento de exclusión. Mariana se quedó inmóvil con los documentos en las manos por un rato sin hablar, en esa sala de bóveda silenciosa y fría, siendo el único ruido el constante aire acondicionado y algún movimiento distante de otro pasillo. Diego dijo que él ya había contactado al despacho de la tarjeta con anticipación, que había una abogada local que había administrado los asuntos de la propiedad para la fundación durante todos esos años con total discreción, y que la transferencia formal del control total, a nombre de Mariana, podría completarse en pocos días tras el contacto inicial. Mariana le preguntó si su abuelo había planeado toda la cadena: la carta, la llave, la fundación separada, la instrucción específica a Diego sobre el momento de la entrega, como un mecanismo con piezas interdependientes que solo funcionaba si se activaba en la secuencia correcta. Diego le dijo que sí,
que Roberto había acudido personalmente a su despacho 4 años antes de morir, con un documento detallado de instrucciones para cada etapa. Había sido explícito sobre la condición de entrega. Solamente si la familia intentaba perjudicar los derechos de Mariana de manera formal y documentada. Si eso nunca sucedía, la fundación seguiría existiendo discretamente en segundo plano, esperando un momento que Roberto esperaba genuinamente que nunca llegara. Era una protección construida con la esperanza de ser innecesaria, activada por la confirmación de un miedo que él había cargado en silencio durante años. Mariana cerró el folder con cuidado y lo guardó en su bolsa. En el camino de regreso a su departamento, mirando la Ciudad de México desde el auto, intentó organizar lo que sentía con la misma meticulosidad con la que siempre había intentado organizar todo. Había gratitud, profunda y real, por su abuelo, por Diego, por esa cadena de precauciones construida por personas que habían visto riesgos que ella misma había preferido ignorar. Había un alivio físico, del tipo que descarga los hombros, cuando una amenaza que existía antes de que te dieras cuenta de su magnitud, por fin es sorteada. Pero también había algo más difícil de cargar que la gratitud o el alivio. Una tristeza específica, limpia, sin dramatismos. La familia que había tenido no era la familia que creía tener. Eso no era un descubrimiento repentino salido de la nada. Era la confirmación lenta y documentada de algo que había dado señales por años y que ella había elegido no mirar de frente porque mirar costaba demasiado. Había momentos en los que su madre respondía con frialdad a logros que debieron ser celebrados. Estaba la ausencia sistemática de su padre en los momentos importantes, compensada con una presencia estratégica en los momentos que a él le convenían. Estaba el patrón de Carlos de minimizar sin atacar directamente, esa forma de erosión sutil que es casi imposible de nombrar en un momento específico, pero que acumula peso con el tiempo. Ella había construido su empresa en parte para demostrarles algo. Lo sabía, aunque no le gustara admitirlo, y sentía un alivio extraño y ligeramente melancólico al darse cuenta de que ya no necesitaba demostrarles nada. No porque hubiera ganado, sino porque había dejado de jugar el juego que otras personas habían definido sin su consentimiento. Cuando llegó al departamento, tenía 3 mensajes de Eduardo en su celular. El último decía que había firmado los documentos y los enviaría al despacho de Diego esa misma tarde, como habían acordado. Mariana leyó los 3 mensajes sin prisa. Guardó el celular. No contestó ninguno. En los días siguientes, Mariana manejó cada parte del proceso con la misma metodología que siempre había aplicado a los desafíos de su empresa. Un paso a la vez, documentación completa, nada dejado al azar o a la buena voluntad de quienes ya habían demostrado que su buena voluntad tenía límites muy específicos. Diego finalizó el reconocimiento formal de sus derechos en el fideicomiso familiar, con el debido registro ante notario y copias archivadas en el despacho. La abogada en Valle de Bravo confirmó la transferencia integral del control de la fundación a nombre de Mariana, con todos los documentos en regla y un reporte detallado de cómo había sido administrada en los años anteriores, con una meticulosidad que parecía un regalo extra de su abuelo. Los documentos de la propiedad fueron actualizados con la titularidad correcta. Al final de la primera semana había claridad donde antes había niebla, y con la claridad llegó una calma que Mariana no había experimentado en ningún momento reciente. No la calma de quien ya resolvió todo, porque aún había decisiones por tomar y caminos por definir. Era la calma de quien dejó de cargar un peso que había olvidado que llevaba. No llamó a su familia durante esa primera semana. No por un enojo concentrado, aunque el enojo existía en capas, sino porque se había dado cuenta de que no sabía qué decir con honestidad, y que cualquier conversación prematura sería desperdiciada en personas que aún no habían terminado de procesar lo sucedido, ni de decidir qué papel querían jugar de ahí en adelante. Algunas conversaciones necesitan tiempo para madurar antes de que valga la pena tenerlas. Leticia le mandó un mensaje al 4º día. Decía que había cosas que necesitaban hablarse, que había amor en la familia,
aunque las decisiones recientes hubieran sido equivocadas, que esperaba que Mariana pudiera entender que las situaciones complejas producen comportamientos complejos y que ninguna familia es sencilla cuando el dinero y las herencias están de por medio. Mariana leyó el mensaje 3 veces con atención, intentando encontrar algo en esas líneas que fuera diferente a lo que había visto en la sala de la casa en San Ángel. Había algo cierto ahí, lo reconocía. Las situaciones complejas producen comportamientos complejos. Era una frase que ninguna persona inteligente podría refutar por completo. Pero también había una distancia conveniente, una forma de describir la traición como un fenómeno climático, en lugar de una secuencia de elecciones hechas por personas con voluntad y alternativas. Respondió con una frase corta: «Cuando estés lista para una conversación sin distancias, estaré disponible». No recibió respuesta ese día ni el siguiente. Carlos no se puso en contacto, Eduardo tampoco, más allá del correo formal confirmando la firma de los documentos que había llegado a través de Diego. La tía Beatriz mandó un mensaje corto diciendo que había quedado al margen de las decisiones sobre el fideicomiso desde el principio y que esperaba que Mariana le creyera con el tiempo. Mariana no respondió de inmediato, pero tampoco lo descartó. Existía una posibilidad, que evaluaba como pequeña pero real, de que Beatriz efectivamente hubiera sido más periférica que central en lo que había ocurrido. Era algo para considerar con calma, más adelante, sin la presión del momento reciente aún fresca. En la segunda semana, fue a Valle de Bravo. La propiedad estaba a media hora del pueblo, por un camino de terracería que solo se hacía visible después de una curva cerrada entre hileras de pinos altos que bloqueaban la vista desde cualquier dirección hasta el último momento. La casa principal era más pequeña de lo que había imaginado por la descripción en los documentos, pero sólida, con esa firmeza específica de las construcciones de los años 50 que estaban hechas para durar sin necesidad de impresionar a nadie. Ventanas de madera pintadas de blanco, un pórtico techado al frente, una chimenea de piedra que ocupaba todo un lado de la fachada. El terreno alrededor era plano en la parte más cercana a la casa, con una suave elevación al fondo que terminaba en una línea de pinos cerrando el horizonte. Había una paz en el lugar que Mariana sintió físicamente al bajarse del auto. No era un silencio total. Había pájaros en varios registros simultáneos, el viento moviendo las copas de los árboles más altos, el sonido sordo e irregular de la madera acomodándose en el frío de la tarde. Pero era una calma que le entraba en el pecho de forma distinta al silencio de su departamento en la ciudad, que a veces pesaba en vez de aliviar. Se quedó de pie en el pórtico delantero durante un largo rato, con las manos en los bolsillos de su abrigo de lana, mirando aquella tierra que su abuelo había comprado, guardado y protegido en silencio durante más de una década sin que nadie lo supiera. Pensó en Roberto Garza, en la manera tan particular en la que él escuchaba. Años atrás, cuando ella le contaba sobre la empresa que estaba intentando construir en los primeros años más duros, cuando los resultados eran pequeños y la incertidumbre era constante. Cómo le hacía preguntas del tipo que solo se hacen cuando realmente estás prestando atención. Preguntas sobre el proceso y no solo sobre el resultado, sobre lo que ella había aprendido y no solo sobre lo que había pasado. Como le había dicho, una tarde en la banca de un parque durante una visita que Mariana aún lograba visualizar con claridad en cada detalle, que lo que más importaba en cualquier construcción no era lo que quedaba visible por encima, sino lo que permanecía invisible por debajo. En ese entonces, ella había creído que era una observación generosa, pero genérica. Ahora entendía que era una instrucción directa. Regresó a la Ciudad de México 2 días después, con la cabeza más organizada de lo que había estado en meses. Había decisiones concretas que tomar sobre qué hacer con la propiedad en Valle de Bravo, con su posición en el fideicomiso familiar y con el próximo capítulo de una vida que había cambiado de forma irreversible y definitiva en las últimas 2 semanas. Tenía opciones donde antes solo estaba la empresa y el trabajo de 6 años que había vendido pensando que era el destino, y que resultó ser solo una etapa,
No había urgencia en las decisiones. Había espacio, que era una experiencia nueva. Diego le llamó la noche de su regreso para confirmarle que todos los procesos habían concluido según lo planeado. Mariana le agradeció de una manera que él reconoció como genuina, porque lo era, sin los artificios de la cortesía profesional que a veces usaban entre los dos por hábito. Él le dijo que su abuelo había sido un hombre poco común. Mariana dijo que lo sabía, que siempre lo había sabido, pero que ahora entendía exactamente en qué sentido. Luego se quedó en silencio un momento, mirando por la ventana del departamento hacia las luces de la Ciudad de México de noche. Ese patrón familiar de puntos amarillos y blancos que había mirado tantas veces durante sus años de trabajo nocturno, que se había convertido en parte del paisaje sin ser parte de la experiencia. Le dijo a Diego que había entendido algo esa semana. Algo que parecía simple cuando se formulaba en palabras, pero que había tardado mucho tiempo en llegar de verdad, como a veces tardan las cosas simples, que el patrimonio no era lo que se acumulaba, era lo que se transmitía con intención, que su abuelo no solo le había dejado una propiedad, documentos o una protección legal construida con anticipación. Le había dejado un ejemplo operativo de cómo estar en el mundo, con sustancia en lugar de apariencia, construyendo en lugar de maniobrando, con honestidad en lugar de conveniencia, cuidando de las personas correctas en lugar de gestionar a las personas que le eran instrumentales. Aún no sabía con exactitud qué construiría después. El próximo proyecto no tenía una forma definida, y había aprendido lo suficiente para saber que forzar una forma antes de tiempo era una manera de construir algo frágil. Pero sabía cómo lo construiría, y sabía con quién, y también sabía, con una certeza que no necesitaba confirmación de ninguna fuente externa, que nunca más permitiría que nadie atravesara su silencio sin haber sido explícitamente invitado. Había algo específicamente liberador en saber quién es uno, incluso cuando ese conocimiento llega por el camino más difícil y costoso. No la libertad ruidosa de quien acaba de ganar una batalla y necesita que todos lo sepan. La libertad silenciosa y duradera de quien por fin ha dejado de luchar por la aprobación de personas cuyos valores nunca fueron los suyos. La empresa había sido vendida. El fideicomiso había sido protegido. La propiedad estaba a su nombre. La familia había demostrado, sin ambigüedades y con documentación, quiénes eran cuando el dinero volvía a las elecciones concretas. Y Mariana Garza, sentada en su departamento con una taza de té, enfriándose en la mesa de al lado, mirando la ciudad nocturna por la ventana, con ese patrón familiar de luces que de repente parecía diferente de lo que había sido antes, respiró de una manera que no recordaba la última vez que había respirado así. Profundo, entero, sin ningún peso en el aire, como alguien que acaba de soltar en el suelo algo que había cargado durante demasiado tiempo, sin darse cuenta de que el suelo siempre había estado ahí. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.